Ciudadana Comunicación, este grupo de periodistas que decidieron romper el esquema y ponerse a profundizar algunos de los temas. Mayra, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días acá a la audiencia, ustedes en el piso. La verdad que sí, entusiasmado inclusive con Ciudadana, buscando, recopilando datos, un poco para mostrar con ese grado de veracidad lo que estamos difundiendo, ¿no? Así que creo que el propósito puntual de sumar datos profundiza cada uno de los temas. Tal cual, sobre todo cuando hay un manejo responsable de datos, cuando hay una búsqueda y cuando son datos oficiales, que es lo que más nos duele a nosotros, porque al ser datos oficiales es donde se pone más en evidencia los errores de un gobierno que camina a veces por un surco que no corresponde. Tal cual, digamos, no hay mayor grado de acceso a la información que justamente los propios estados que te propician. Algunos lo dan con mayor facilidad, otros no, directamente no te lo dan. Sí. Pero esa es otra discusión. A pesar de que hay una ley de acceso a la información pública, que no se cumple en muchos casos, en algunos sí, en otros no. Y entiende la gente que a veces es muy difícil conseguir un dato. Es muy difícil, inclusive te hablo de meses, años, así, sí. No te lo terminan dando incluso. Pero bueno, hoy estamos desde Ciudadana con nuevo informe, arrancamos una nueva semana, intentamos desde el grupo de periodistas que nos reunimos, Martín Mandán, Silvia Noviaski y Nati Nieto, propiciar cada semana un nuevo informe, y en este caso se refiere a la situación territorial de los pueblos indígenas en Salta. Pues es que cuando en el medio de la campaña, al que lo escuché advertir de este tema fue a Urtubey, ¿no? En su momento el candidato a senador nacional, el ex gobernador, que tal vez por ese pasado de ex gobernador entendía muy bien el tema del territorio y entendía cómo ahora quedan a la buena de Dios. Exactamente eso, esto último que decís, es la gran preocupación que tenemos. Estamos hablando para enmarcar esta situación en lo que es la ley 26160, una ley nacional que se sancionó en el 2006, que primero que nada declaraba la emergencia territorial, posibilitando evitar desalojos en los territorios indígenas. Ese era el principal fin. Y el segundo era, al impedir estos desalojos, que se hace, relevar el territorio, claro. En este caso dar lugar a este relevamiento que se hizo a lo largo de los años, en mayor y menor medida, pero se venían haciendo. ¿Qué pasa con Salta puntualmente? Salta es la provincia que más comunidades indígenas tiene por la cantidad de pueblos que tiene, porque hay que diferenciar pueblos de comunidades. Pueblos en sí, todo el pueblo Coya, el pueblo Huichí, son podríamos hablar las etnias. La etnia, digamos, ¿no? que termina reuniendo a las comunidades que en este caso se encuentran diversificadas. ¿Qué es lo que pasa y cómo nosotros ponemos el foco en un número cerrado? Estamos hablando de que, de acuerdo al censo 2022, son más de 140.000 las personas que se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos indígenas. Claro. Bueno, ¿por qué alertamos en ese número y decimos que se encuentran en emergencia territorial estas personas o en riesgo de perder su territorio indígena? Porque la situación está tan grave que aún comunidades que han sido relevadas hoy corren peligro. ¿Por qué? Porque lo que se están activando son los juicios por desalojo. ¿Y por qué también viene esto a cuenta? Porque hace menos de 2 semanas, a mediados de octubre, en los Valles Calchaquí, una comunidad que tiene una carpeta técnica que te la da cuando se te concluye el relevamiento y se da a través de una resolución y demás, tiene activado un juicio por desalojo. Claro. Entonces, aún teniendo esta situación de relevamiento, la verdad que parece no respetarse. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional derogó precisamente esta ley 26160. ¿Cuándo lo hizo? Como para marcar también cómo se da toda la situación. El 10 de diciembre del año pasado, Día de los Derechos Humanos. Claro. A un año, justamente a un año de la asunción de Milei, ¿no? Tal cual. Una suerte de cómo hace el gobierno. Yo hoy no lo dije, ni siquiera lo ponemos en título, el tema del aumento al Garraham, y no lo puse a propósito ni lo dije a propósito, porque me huele a burla. Bueno, burla fue lo del 10 de diciembre del año pasado, cuando el Día de los Derechos Humanos, el gobierno de un plumazo le quita los derechos en este caso a los pueblos indígenas. Tal cual, porque el proceso de relevamiento, como decía, se estaba llevando adelante.
Puntualmente, las provincias trabajan en conjunto con la Nación para dar lugar a esos relevamientos, acompañados por equipos técnicos, para dar un financiamiento a ese relevamiento, porque requiere el financiamiento. Y en ese sentido había un total de 76 comunidades en Salta que tenían que ser relevadas y que estaba dispuesto en lo que es la firma del último convenio que se estableció entre Nación y provincia, en este caso a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De la provincia, perdón. Ese convenio tenía vigencia hasta marzo de este año, pero con la caída de la ley directamente ese convenio se cae. Se cae indagando precisamente y buscando el diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Me informaron que no tenían ya la posibilidad de dar algún tipo de resolución y de concluir estos relevamientos, porque en definitiva ya no hay un marco legal que eso posibilite. Es que me llama la atención y te pregunto, porque hablar del tema comunidades originarias en Salta, nos tendríamos que remontar en el tiempo, muchos años para atrás, donde este tema, los más viejos se acordarán, el famoso lote fiscal 55 y 14, donde hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y le obligó a la provincia, a la Corte Interamericana, a respetarle los territorios de las comunidades. Y además de que el caso ya de por sí es viejo, no tenemos una resolución tan vieja, ¿no? Porque el fallo de la CID se dio en el 2020, en abril del 2020, y además, ¿qué pasaba, digamos, qué pasó y cuál es la particularidad propia del fallo de los lotes 14 y 55 ahí en Santa Victoria Este, al norte de Salta? Que puso el foco en otro término, que es hablar del territorio comunitario indígena. Entender que también hablar de la propiedad comunitaria resulta vital en respuesta a los pueblos indígenas y a cómo ellos mantienen una cosmovisión, ya de acuerdo a las etnias y demás, pero con un sentido comunitario. Esa discusión incluso quedó ya muy atrás en este contexto nacional, lamentablemente, porque así como hablabas del Garrahan, podemos hablar de los pueblos y con muchos otros sectores que, están viendo retroceder sus derechos, ¿no? Toda la ciudadanía, lamentablemente, lo estamos viendo. La senadora nacional, Nora Jiménez, presentó incluso un proyecto, para empezar a indagar en este sentido de propiedad comunitaria indígena. Eso en este contexto quedó muy atrás. Lo que también permitió el fallo de la CID en cuanto a los lotes 14 y 55 es, a responsabilizar al Estado, pero además propiciar todo el proceso para que ese sentido de propiedad comunitaria indígena sea respetado. Exacto. Ese debate, si bien se está cumpliendo, ¿no? Hay como diferentes porque reuniones. Inclusive la provincia estuvo obligada a hacer reubicaciones, tanto de comunidades originarias como de comunidades criollas. Hubo alguna escaramuza y alguna pelea ahí en el medio, cuando había que reubicar criollos y aborígenes, esto es lo que te corresponde, esto no, inclusive hasta se hizo un trabajo de alambrados, o sea, hubo una inversión importante que con un plumazo de un día para otro se acaba. Claro, están continuando las acciones concretas porque hay un fallo que así lo ordena, ¿no? Pero la pregunta que también nos hacíamos de ciudadanas es, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto que aún teniendo estas carpetas ya recepcionadas, ya emitidas con una resolución, aún así se están activando los desalojos? ¿O qué pasa con las comunidades que aún faltan por relevar? Al ser Salta una de las provincias que tiene mayor población indígena, y además de ser la provincia que encabeza el número de relevamiento, lo cierto es que aún faltan, y faltan más de la mitad. Claro. Entonces también hay una desprotección con quienes ya tienen una carpeta técnica emitida desde la Nación en cuanto al reconocimiento del territorio, unas que estaban en reproceso de relevamiento y otras que faltan, digamos. Entonces, nosotros tratamos de indicar este número en totalidad en cuanto a lo que es el censo, porque en definitiva termina pasando con todos, digamos, la desprotección termina siendo total, porque tampoco se ve y se aflora una cierta solución o algún tipo de amparo legal propio también de la provincia. ¿Qué es lo que está pasando? Nación se desliga de todo tipo de responsabilidad y obliga a que las provincias la hagan. En este tema puntual todavía no hay
algún tipo de acción concreta o de algún resguardo cuando ya hay casos que se están conociendo. Donde tendrían que intervenir, entiendo, dos ministerios, porque tendría que estar Desarrollo Social por un lado y el Ministerio de Producción por otra parte. Y, o sea, también hay que ver un poco el foco del cual va a ser tratado tema puntual, porque resulta tan complejo también. Pero bueno, es algo que por lo pronto se termina visibilizando y no encuentra por ahí una situación de amparo propiamente de la provincia. Además, porque Salta, al ser la provincia con mayor población indígena, estamos hablando de que se distribuye en toda la provincia. Te hablaba de los valles calchaquíes, con la emergencia actual. Erróneamente creemos que todo está en el norte, ¿no? Y nos limitamos inclusive al departamento Rivadavia, ni siquiera San Martín, Orán, que también tiene, Anta, que también tiene, sino también está toda la parte del Valle Calchaquí. Está todos los valles y bueno, también se vincula, y acá entiendo el sentido productivo, con todos los procesos productivos que se están dando en la provincia. Digamos, La Puna también por el caso específico del agua y el desarrollo de la minería. Bueno, en este tema hay una situación que se está dando particularmente en una explotación minera, que la explotación minera está en Catamarca, es territorio catamarqueño, pero tiene que pasar por territorio salteño. Sí. Y hemos tenido una situación bastante difícil, que es allá en el final de la provincia, ¿no? Sí, el límite entre Salta y Catamarca, está la escuela de Jacimaná, en toda esa zona, y hay una comunidad aborigen reconocida, instalada, y ha sido vulnerada completamente por esta empresa extranjera. Inclusive han entrado fuerzas policiales catamarqueñas dentro del territorio salteño para correr a esas comunidades. Tal cual, pero te hago un asterisco un poco antes, porque también hablamos de, son poblaciones que cuentan con la personería jurídica correspondiente, sea del Estado provincial o nacional, que les ha otorgado. Pero cuando hablamos también de la situación de los pueblos originarios, nos aferramos un poco a lo que dice la Constitución Nacional también, que reconoce el derecho de preexistencia. Entonces ahí empieza otro debate en torno a, entender de que antes del Estado de la Nación existían los pueblos y por lo tanto, más allá de tener o no tener personería jurídica, también existe un amparo, en este caso constitucional, a todas las comunidades, porque actualmente tenemos 14 pueblos reconocidos en la provincia de Salta, 12, perdón, ahí varía, pero bueno, porque también hay otros pueblos que buscan el reconocimiento a través de la personería jurídica, como el caso del pueblo Lule o el pueblo Buenayec en el norte de Salta. El pueblo Lule acá nomás en la zona casi periurbana de lo que es la capital salteña. Entonces, también, digamos, es como entrar en ese debate y lo planteo precisamente porque es también algo que se deja de lado cuando hablamos de los pueblos originarios, que no solamente se encuentran amparados por la Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales, en este caso a través de la CID. Yo el otro día cuando hablábamos, que después se cortó la comunicación, decía, porque esta es una realidad, ¿no?, la que nosotros estamos viendo. El título del informe Epicentro del Apagón Territorial Indígena es durísimo, pero digo, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se observa detrás de todo esto? Y acá se abren dos interrogantes. Primero, los que están haciendo juicio por propiedad, ¿de dónde aparecieron si esos eran territorios del Estado Nacional? Y ahí es muy interesante porque nos tenemos que remontar a lo que es la década del 90, en donde, por ese tiempo, en donde lo que se daba era que había un sector o empresarios o personas que estaban en esos espacios indígenas y que en su momento se empezó a dar una cierta boleta rosa. Entonces, yo con esta boleta, porque vos me estás diciendo que por lo menos estabas hace 20 años, en resguardo tuyo te doy esta boleta. Bueno, lo que está pasando precisamente ahora, y vuelvo al ejemplo de los Valles Calchaquí, es que aparecen personas que dicen tener esta boleta, boleta rosa, reclamando que ellos son dueños de esos lugares. Eso se dio en una etapa muy particular, estamos hablando de los procesos de privatización, del crecimiento de ciertos negocios, que en este caso, en el caso puntual de Salta y en cuanto a la diversidad geográfica, posibilitó el crecimiento de ciertas empresas y ciertos negocios, como en el caso del Chaco vamos a la soja, en el caso puntual de los valles vamos a lo que son las vinerías y demás, y todo
todos los viñedos, y eso posibilitó justamente que eso se vaya cerrando en pocas manos. Tal cual. Entonces ahí empieza otra discusión ante esa situación de privatización que se vio y se fortaleció en lo que es la década del 90, empezaron otras discusiones. Por ejemplo, las propias comunidades debaten en torno a lo que es el turismo comunitario, sí. Bueno, a ver cómo también damos la vuelta también en un escenario que en un contexto que ya cambió. Claro. Entonces, inclusive esa discusión se está dando. Lo que pasa es que no se respeta la voz de los exactamente. pueblos. Bueno, hay un dicho que dice, ahora no me va a salir, no me acuerdo el momento, pero no todo es casualidad, ¿no? Y si uno mira los 90, precisamente, el gobierno de Carlos Menem, un gobierno en algún punto hacia lo libertario, el gobierno de Macri, que es la extensión de las barreras agroalimentarias, sí, ¿no? Sí. Y este gobierno libertario. Digamos, es como que se han ido completando pasos. Aquel gobierno del 90 que entregó, este gobierno después de Macri, del 15 al 19, o del cuánto fue el gobierno de Macri, que extendió estos campos, y ahora el gobierno libertario que quita directamente los derechos a los... Sí, que le quita cualquier tipo de amparo, de resguardo a las propias comunidades. Desde Ciudadana intentamos precisamente marcar, si bien evitamos siempre la generalización, pero lo cierto es que hoy, ante un desamparo estatal, el peligro es hacia todo. Exacto, por eso también. Porque por un lado están en peligro lo que es territorio de las comunidades aborígenes, pero también está tan ligado lo aborigen y lo criollo que las mismas comunidades criollas también corren riesgo. Sí, porque, y ahí nos situamos también en este contexto socioeconómico. Cuando hablamos inclusive del propio Chaco salteño, nos tenemos que referir a una de las zonas más vulnerables de la provincia de Salta en cuanto al acceso a la salud, en cuanto al acceso al trabajo formal, y en cuanto al acceso a la educación, ¿no? Eso también vale decirlo. Entonces hay un grado de peligro que, bueno, se incentiva con la no posibilidad de contar con un territorio, digamos. Si ya tenías la falta de acceso a derechos básicos como el agua, sumale ahora el peligro de perder el territorio. Entonces la situación se termina agravando en ese sentido también. Ustedes lo cuantificaron en 140.000 aproximadamente, más de 140.000 sí. Aborígenes que están en una situación de vulnerabilidad total en este momento, porque... Bueno, no solamente que no tienen algunos servicios básicos, sino que ahora se quedan sin territorio también. Y con el peligro de perderlo, digamos. ¿Y qué hace la provincia frente a eso? Bueno, justamente que queda muy corta la respuesta que te da el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, que más allá de posibilitar lo que es la entrega de bolsones y demás, digamos, si me decís que no pueden hacer nada porque no hay un amparo legal, no se puede iniciar algo desde la provincia en ese sentido, digamos, es como queda ahí, ¿viste? A ver, vos decías un dato, y este dato lo conozco bien de adentro, en toda esa zona, este gobierno, los anteriores, han trabajado en la educación. Hay escuelas, hay establecimientos educativos en prácticamente todas las comunidades, o en la mayoría de ellas. Sí. Son patrimonio del Estado provincial. Sí. ¿No van a respetar ni siquiera su patrimonio provincial? Entonces, bueno, ahí vemos hay escuelas y hay centros de salud. Son y patrimonio del Estado provincial. Exactamente. Y bueno, la complejidad es tan grande en ese sentido, digamos. Bueno, que la quita de responsabilidad, bueno, ya no tenemos amparo legal para continuar el relevamiento. ¿No puede buscarse otra alternativa a esa situación? Si ya tenés inclusive comunidades que te están denunciando que se están activando juicios por desalojo, claro. ¿Qué es lo que están haciendo las comunidades que, bueno, cuentan con esa carpeta técnica, ¿no? Están tratando de sumar mayores antecedentes, ya sean investigaciones de la Universidad Nacional de Salta, sean otro tipo de acciones colectivas que, bueno, vayan visibilizando que el territorio estaba ahí y que, por lo tanto, tiene que ser respetado esa norma. Digamos, otra de las preguntas que nos hacíamos en diálogo con otros compañeros periodistas era, bueno, los que ya han sido relevados al no tener la ley, ¿cae eso? Digamos, ¿no se va a respetar inclusive? No hay efecto retroactivo en la ley, ojo, no hay efecto retroactivo en la ley. Y lo discutíamos en ese sentido, yo le digo, no, o sea, tendría que respetarse porque la carpeta ya está, se hizo en el marco de lo que era una ley. De acá para adelante es otra cosa, pero de acá para atrás...
O sea, pero ¿por qué lo poníamos en discusión? Porque con este gobierno nacional inclusive no se sabe ni eso. No sabemos ni eso, decía, exactamente. Mira, de primera te digo que no, porque no debería. Claro. Pero bueno, la discusión es tan irrisoria a veces que bueno, yo te digo hoy que no. Y te lo sostengo, digo. Pero bueno, lo que nos queda, claro, lo que nos queda de respaldo es ir a la Constitución. Y para la Constitución tendremos que esperar un fallo de la Corte Suprema. Tal cual. Y sabemos la dilatación de todo ese proceso. Exactamente. Pero bueno, la verdad que por lo pronto queríamos poner en tema, poder visibilizar. Me parece que el tema está visibilizado y me parece que además se abre otro, ¿no? Sí, a mí se me ocurre en este momento un gran interrogante, es el gobierno, y en esto voy al gobierno provincial, el gobierno provincial, ¿qué hace al respecto de esto? Pero al mismo tiempo pondría en el ojo el reordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué se está haciendo en ese tema? Porque si de golpe una zona roja la pasás a amarilla y luego la pasás a verde, y entonces acá tenemos otra cuestión. Tal cual. Y vuelvo a esto de que la provincia era la jurisdicción que mayor cantidad de comunidades tenía que relevar, estamos hablando de 76, que bueno, quedaron ahí en ese proceso. Ya se había dado el financiamiento de la provincia, se había dado menos del 40% de lo que corresponde a este relevamiento de 76, pero bueno, estamos también en stand-by, digamos, informar cómo quedó ese proceso también resulta necesario. Ver estas otras alternativas. Ya había un proceso, cómo quedó eso, hay posibilidad de dar algún tipo de resguardo a esas propias comunidades también, si por lo pronto ya había 76 que estaban marcadas, digamos, es una discusión muy interesante, inclusive hablando con algunas dirigentes indígenas, también mencionabas esto, ¿no? Empezar a dar el debate en torno a eso, qué se va a pasar con este reordenamiento territorial, qué va a pasar con este relevamiento que corresponde y que correspondía en su momento con la vigencia de la ley, así que bueno, resulta interesante dar lugar a la discusión. Bueno, Mayra, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y estamos atentos al nuevo informe que salga de Ciudadana. Muchas gracias.